Si les parece bien, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, ofreciéndole al Señor este ratito de nuestro tiempo, de las prisas, de la ansiedad, del estrés, para dejarnos llevar un poco por su palabra y sus instrucciones. Vamos a rogar mucho por nuestro querido Papa Francisco. Le estoy compartiendo una tarjetita que me acaban de traer precisamente de Roma. Un amigo, mi consuegro, que estuvo ahí, me trajo esta tarjetita y ahora sabemos que está enfermito. Vamos a encomendarlo a Dios para que le conceda su salud. Aunque hemos de ser realistas y entender que ya tiene 88 años y una salud ya complicada. Pero pongámoslo en las manos de Dios nuestro Señor. También encomendémonos a San Judas Tadeo, que sigue aquí en México, para que todavía algunas personas lo puedan tocar y saludar. Vamos a agradecerle a Dios nuestro Señor por tanto que nos ama, por tanto que le importamos y por tanto que nos cuida. Es justo ofrecerle en nuestras vidas lo mejor que hacemos, en especial amarlo a Él sobre todas las cosas y amar a todos los demás, sin distinción. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a estudiar nuestro catecismo. Recuerden que estamos estudiando la Sagrada Eucaristía, que ya decíamos que los dos misterios más grandes que tiene la Iglesia y tendrá para siempre son, en primer lugar, la Santísima Trinidad. Y el segundo gran misterio o sacramento, recuerden que quiere decir lo mismo. Si yo digo sacramento o digo misterio, estoy pronunciando la misma palabra. Y por lo tanto, el misterio más grande después de la Santísima Trinidad es ni más ni menos que la Sagrada Eucaristía, que a veces se vuelve difícil de entender. ¿Por qué? Porque estamos hablando, amigos, de cosas metafísicas. Son cosas metafísicas. La palabra metafísica quiere decir lo que hay más allá de lo físico, de lo que podemos tocar, de lo que podemos oír, ver. La palabra meta quiere decir más allá de, para cualquier aplicación. Entonces, estamos hablando de algo metafísico, que Dios nos pone ejemplos para que la mente humana comprenda ese misterio. Ya veíamos que nos proponen que es pan y vino, ¿verdad? Producto del raciocinio del hombre, porque no puede ser de otra manera. Pero, miren, vamos a retomar el tema en nuestro catecismo. Voy a retomar la lectura en el numeral 1342. Y dice el catecismo: desde el comienzo la iglesia fue fiel a la orden del Señor. De la iglesia de Jerusalén se dice, miren, ¿cuál fue la orden del Señor? Hagan esto en recuerdo mío. Ya lo vimos. El Jueves Santo decíamos que ya no se sacrificaron animales. Ese día Jesús puso su carne para que comieran todos, por primera vez. Pero también les dijo, acuérdense, hagan esto en recuerdo mío. Una frase que deben repetir todos los sacerdotes cuando llevan a cabo
la oración eucarística. No puede fallar. Hagan esto en recuerdo mío, dijo el Señor. Si no se les olvide y háganlo seguido. Y ya decíamos que en efecto, desde hace 2000 años, todos los días se ha celebrado misa en el planeta. Todos los días, y yo sumaría algo desde hace mucho tiempo, a todas horas. Miren, ahorita mientras nosotros estamos compartiendo la clase, ¿qué creen? En algún lugar hay misa celebrándose. Y si se despiertan a las 4 de la mañana con insomnio, piensen que en algún lugar se está celebrando la Eucaristía. Es global. Mientras nosotros estamos despiertos, los chinos están dormidos. También hay católicos allá. Y mientras ellos están despiertos, nosotros estamos dormidos y viceversa. Entonces, esto es un misterio que además llega a la realidad, a lo racional. Pero sigue diciendo, queridos amigos, el numeral 1342. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón. Es el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42 al 46. Miren, ¿qué nos está narrando aquí el libro de los Hechos? ¿Cómo empezó a vivir la iglesia? Después de que Jesús ascendió a los cielos. Después de que lo vieron ascender a los cielos y ya no aparecer nunca más, la iglesia desde ese momento empezó a reunirse. Empezó a respetar el domingo, que ya no era sábado. Porque recuerden que dice la Biblia que el primer día de la semana Jesucristo resucitó. Por ejemplo, el domingo. Por lo tanto, el día de la resurrección superó al sábado en valor ante Dios. Por eso damos culto el domingo, que era el primer día de la semana de los judíos. Y sigue siendo. Es curioso, pero el fin de semana está ocupado por la religión que creemos en el único Dios. Hablo de judíos, cristianos y musulmanes. Recuerden que somos la misma religión, adoramos al mismo Dios, a los mismos patriarcas, a los mismos profetas. Y entonces nos queda claro perfectamente este asunto. Tanto a judíos como cristianos y musulmanes nos es enviada la palabra. Pero miren, ¿qué ocurre? Que como vemos aquí, la primera iglesia entendió perfectamente el mensaje de Jesús, de que tenían que reunirse y tenía que ser, repito, el primer día de la semana. Los musulmanes dan culto, adoran a Dios el viernes. Los judíos, hasta el día de hoy, adoran y dan culto a Dios el sábado. Y los cristianos damos culto y adoramos a Dios el domingo, que traducido quiere decir el día del Señor. Eso quiere decir la palabra domingo, Dominus Dei, el día del Señor. Por eso dice aquí que desde el principio se reunieron los apóstoles, es decir, la iglesia naciente. Así empezó la iglesia, amigos. Vean esta imagen, así empezó un grupito pequeño. Dice San Pedro que eran unos 120 personas. Entre los apóstoles, entre los 72 que llamó Jesús y entre las 36 mujeres que estaban presentes. Esa fue la iglesia inicial. 120 personas. Repito, 12 sacerdotes, los 12 apóstoles, 72 laicos, que son los otros que llamó Jesús, y 36 mujeres.
Ahí tienen a la iglesia inicial. Pero miren, perdón, ahí se me escapó. Si se fijan, el número es, la numerología es muy importante en la Biblia. En la Biblia nunca va a haber un número nomás ahí al azar, porque sí, nunca. En la Biblia los números aparecen para enseñar. ¿A qué me refiero? El uno es Dios, el 3 es la Santísima Trinidad, el 7 es el número de la plenitud, comprobado, ¿eh? No solo en la Biblia o en la religión, sino también en el mundo práctico y material. Miren, lo explico. Solo hay 7 notas musicales, solo hay 7. Do, re, mi, fa, sol, la y si. Y con esas 7 notas se hace toda la música que puedan escuchar. Toda. Que por cierto, la partitura musical la inventó un monje católico. Él fue el que trajo la partitura musical a la existencia para poder anotar canciones y las puedan tocar otros, ¿verdad? De eso estamos hablando. Porque volvemos a lo mismo de lo que estamos hablando. Somos el pueblo de Dios. Y entonces vemos cómo desde el principio siguieron las instrucciones de nuestro Señor estas personas. Ya decíamos 120. Claro, ya después vino Pentecostés, ¿se acuerdan? Y ahí se sumaron unos 5,000. Dice, bueno, ya empezó a crecer la iglesia. Pero miren que quede claro, se reunían para partir el pan. Repito, para la fracción del pan y para las oraciones. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Era sobre todo el primer día de la semana, es decir, el domingo, el día de la resurrección de Jesús, cuando los cristianos se reunían para partir el pan, como lo explica Hechos 27. Ya decía, en realidad los musulmanes se reúnen los viernes, los judíos el sábado y nosotros el domingo. Desde entonces hasta nuestros días, la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado, de suerte que hoy la encontramos por todas partes en la iglesia, con la misma estructura fundamental. Sigue siendo el centro de la vida de la iglesia. Así, de celebración en celebración, anunciando el misterio pascual de Jesús hasta que venga, como lo dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. El pueblo de Dios, peregrinante, camina por la senda estrecha de la cruz hacia el banquete celestial, donde todos los elegidos se sentarán a la mesa del reino. Y en efecto, eso es lo que buscamos. No sé ustedes, amigos, pero yo lo que busco en esta vida, estoy ya convencido, es ir al cielo. Claro que me entero que para ir al cielo aplican restricciones. ¿Por qué? Porque al cielo solo entran los que se perfeccionaron, los perfectos, los buenos, los santos, los blancos, los inmaculados. Recuerden que la palabra mácula quiere decir mancha, suciedad. Por eso la Virgen es inmaculada, ni siquiera el pecado original tenía. Y solo así se entra al cielo. Por eso debemos de luchar desde aquí a lo que nos está pidiendo el catecismo, de ir perfilando nuestra vida al cielo, no a las cosas del mundo. Y estamos hablando de algo de verdad impresionante, porque miren, esto que estamos viendo ocurrió hace 2000 años, pero el planeta fue creado por Dios hace 400,000 millones de años. Es muy impactante. Miren, hace
muchísimos millones y millones de años, Dios creó el universo. Y luego creó las galaxias. Luego la Vía Láctea. Y aquí regreso hace 400.000 millones de años, creó este planeta que ven ustedes aquí. Y fíjense, qué interesante. Jesús vino apenas hace 2000 años. Ojalá entiendan esto astronómicamente. Si el Señor acaba de venir hace ratitito desde que existe el mundo. De acuerdo a la información de la Biblia de Jerusalén, Dios creó a Adán en Irak, es decir, en el Edén, hace 2 millones de años, amigos, para que entiendan de lo que estamos hablando. Aún así, ¿qué son 2 millones de años ante 400.000 millones de años? Los dinosaurios desaparecieron hace 70 millones de años. Miren, lo que queda claro que humanos y dinosaurios nunca existieron juntos. Jamás hubo humanos mientras hubo dinosaurios. ¿Qué? Estamos hablando de periodos de tiempo pasmantes. Pero miren, recordemos, esta escena que estamos viendo, amigos, acaba de suceder prácticamente hace un ratito. La iglesia acaba de empezar y vean, apenas llevamos 2000 años y ahí vamos, dando tumbos. Y si no fuera porque nos alimentamos de la Eucaristía, ya ni siquiera estuviéramos aquí. Pero vamos a continuar, queridos amigos. Numeral 1345. La misa de todos los siglos. Y efectivamente, como ya decíamos, miren, es muy impresionante entender que si nosotros vamos a misa aquí en México y leemos la lectura de hoy, entendemos que esa misma lectura va a leer el católico chino allá en Shanghai o en Pekín. O la va a leer en inglés el norteamericano en Washington o el argentino en Buenos Aires. Pero es la misma lectura exactamente, por eso somos universales. A diferencia de las demás iglesias, que cada iglesia define qué leer cada domingo, y entre las sectas protestantes, cada secta lee lo que quiere. Y a veces dentro de la misma secta, me consta porque tengo un hermano protestante que es pastor, y él es libre de cada domingo predicar lo que él quiera de la Biblia, de acuerdo a cómo lleva ella su enseñanza y sus planes. Fíjense, a lo mejor hay un pastor cerca de él, ahí en otra colonia, de la misma secta, pero ese pastor el domingo enseña otra cosa, lo que a él se le ocurrió. Miren cómo va a oír Dios esa oración. Le debe sonar a Dios como las voces en el mercado de Dios cuando se asoma uno desde arriba y se oye un rumor de voces totalmente ininteligibles. No, la Iglesia Católica, todo el planeta oramos exactamente lo mismo cada día. Todo el mundo en diferentes lenguas. Es la misma primera lectura, es el mismo salmo y el mismo evangelio. Aún así son las mismas oraciones litúrgicas. Miren, por ejemplo, cuando dice el sacerdote, oremos, oh Señor que nos amas tanto y nos bendices, protégenos con tu amor. Eso lo deben pronunciar todos los sacerdotes en todo el mundo, cada uno en su lengua. Para que entiendan, miren, la liturgia eucarística tiene unos sellos y unos candados inamovibles. Pero vamos a continuar, amigos. Numeral 1345. Desde el siglo segundo, según el testimonio de San Justino, mártir, que por aquí lo tenemos, a nuestro querido San Justino, tenemos las grandes líneas del desarrollo de la celebración eucarística. Estas han permanecido invariables hasta nuestros días a través de la diversidad de tradiciones rituales litúrgicas. He aquí lo que el santo escribe hacia el año 155 para explicar al emperador pagano
Antonino Pío, que gobernó Roma del 138 al 161, lo que hacen los cristianos con la Eucaristía. Y miren, dijo este San Justino, que fue mártir, lo mataron por andar hablando de estas cosas. Lo pagó con su sangre y con su vida. Ah, claro que dijo Jesús, quien pierda su vida por mí, la ganará. Pero decía este gran santo, miren, el día que se llama el Día del Sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás, donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y en nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Cuando termina esta oración, nos besamos unos a otros. Se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados. El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo y da gracias. En griego, Eucaristían, largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo, amén, cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y los llevan a los ausentes. Miren, qué buena descripción de la misa nos hace San Justino. Pero, miren, notemos algo, porque a veces se nos pasan estos detalles. San Justino vivió por el año 155 después de Jesús. Fíjense, estamos en el año 2025. ¿Cuántos años han pasado desde que este ser humano ya entendía perfectamente este asunto? Perdón. Que nos quede claro cómo el Espíritu Santo ha alimentado a la iglesia en todos los siglos, en todas las épocas. Porque, miren, en el año 155, ¿saben qué existía en México? Teotihuacán, para que entiendan un poco en el concepto eh, eh, totalmente temporal. En el 155, Teotihuacán estaba en su esplendor. Fíjense, ahora son ruinas. Todavía no había cultura maya en sí. Sí había gente de origen maya, pero la cultura maya todavía no aparecía. Yo les recuerdo que el esplendor de los mayas fue del año 600 al año 1000 después de Jesús. Aquí cuando vivió San Justino, miren, no había mayas, mucho menos mexicas. México como país, miren, no existían los mexicas. Recuerden, amigos, que la Gran Tenochtitlán fue fundada en 1325 después de Jesús. Pues ayer, San Justino ya tenía más de 1000 años de haber revelado esto que estamos entendiendo. Y cito, no había ni aztecas, ni mayas, ni nada, y esto ya estaba revelado a los hombres. Es importante a veces que resaltemos esto. Por eso los santos son santos, porque ofrendaron su vida para que otros alimentaran
sus almas del trabajo de sus vidas propias. Aunque fíjense, murió asesinado. Yo creo que hay que vivir sin miedo, amigos. Aunque nos lleguen a matar, si estamos del lado de Cristo, ya ganamos y triunfamos para siempre. Pero sigamos leyendo el numeral 1346. La liturgia de la Eucaristía se desarrolla conforme a una estructura fundamental que se ha conservado a través de los siglos hasta nosotros. Comprende dos grandes momentos que forman una unidad básica. Uno, la reunión, la liturgia de la palabra, con las lecturas, la homilía y la oración universal. Miren, sabemos, ya lo hemos dicho, que la misa se divide en dos partes. Se divide en la liturgia de la palabra y se divide también en la liturgia de la Eucaristía. Por lo tanto, nos queda claro que hay dos partes de la misa. La liturgia de la palabra, como dice aquí, que son primera lectura, salmo y evangelio. Pero si es domingo, es primera lectura, salmo, segunda lectura y evangelio. Y como decía San Justino, compartimos el evangelio, dice, las cartas de los apóstoles y también los documentos de los padres del Antiguo Testamento, en efecto. Miren, no sé si sepan, pero en la misa dominical, la primera lectura debe ser tomada del Antiguo Testamento. Fíjense y verán que esto es real. ¿Sí? Y la segunda lectura siempre es tomada de las cartas de los apóstoles, ya sea de San Pablo, de Santiago, de San Pedro, del libro de los Hechos, de los libros del Nuevo Testamento. El Salmo siempre será el Salmo, es decir, tomado del libro de los Salmos, siempre escritos por el rey David, para siempre. Y por último se lee el Evangelio. Miren, es muy importante entender que lo que presenciamos y vivimos en misa no es algo que se inventó hace rato, ni siquiera hace 200 años. La misa tal como la celebramos, miren, tiene siglos y siglos. Ya San Agustín celebraba la misa igual que nosotros, ¿eh? Entrar, pedir perdón con el yo pecador, insistiendo en que nos perdone Dios, Señor, ten piedad de nosotros. El gloria, todo eso está anotado así. Quien le dio la perfección final fue el Papa Gregorio I el Magno, que él le dio ya la estructura tal como la conocemos hoy en día, ¿eh? El Papa Gregorio I el Magno fue el que inventó, fíjense, la música gregoriana, las misas gregorianas para la salvación de las almas, la liturgia gregoriana. Dejó plasmada su vida y marcó a la iglesia para siempre. Este gran papa es el que le dio, como decimos, el acomodo final a la misa, tal como la conocemos hoy en día. Y que no se puede cambiar, por supuesto. ¿Por qué? Porque fue fundada por Cristo. Y miren, Cristo no puede equivocarse. Ya, miren, Jesús no había incluido esto, ¿no? Ahora hay que... No, la misa no es más que una extensión de la vida bíblica a la vida práctica. Obedeciendo a Jesús, que decía, si se acuerdan al final de su gran sermón de la montaña, que es el discurso más famoso que ha habido en la humanidad en toda la historia de la civilización. Y al final de todas sus enseñanzas, sí, nos dice, quien escuche estas palabras mías y las ponga en práctica, ese será un ser humano inteligente y se va a llevar el premio de todo lo que está prometido. Pero quien escuche mis palabras y no las ponga en práctica, será un hombre que será destruido por sus propios errores y omisiones. Dice Jesús, va a ser como el hombre que construyó su casa en la playa. ¿Cuánto dura una casa en la playa, amigos? Díganme.
Así es, de aquel que escucha la palabra de Dios, siente bonito, se convierte en su interior, pero no la pone en práctica. Miren, eso no sirve de nada. Dice el primo hermano de Jesús, el apóstol Santiago, acuérdense, si mi fe no tiene obras, pues en realidad está muerta. Si mi fe no tiene obras, es estéril, dice el gran primo hermano de Jesús. No, amigos, los beneficios los vamos a obtener poniendo en práctica lo que nos enseña Jesús. Miren, ya lo he dicho, dice San Juan, aquel que ama al Padre debe amar a todos sus hijos para que su amor sea congruente. Y en efecto, miren cuánta gente, para empezar, todo el mundo va a decir que ama a Dios. Ustedes pregúntenle, oye, ¿tú amas a Dios? Sí, mucho, lo quiero mucho. Pero, miren, ese amor debe estar acompañado de obras, si no, Dios no lo va a recibir. Ya lo hemos explicado. Pónganse cualquiera de ustedes en lugar de nuestro Padre eterno y que llegara la gente y los adorara, les dijeran, te amo, te quiero mucho, te agradezco. Pero a tus hijos donde los vea que se cuiden porque los voy a violar, matar, robar, desaparecer. Miren, ¿ustedes aceptarían ese amor de esas personas absurdas? Miren, así vive tanta gente, lamentablemente, que dicen amar a Dios, pero odian al vecino porque le roba un poquito de estacionamiento. Odian a un compañero de trabajo por envidia. Aguas, ¿eh? Si yo pongo en práctica lo que estoy escuchando de Jesús, no debo tener ningún acto de mala fe, ningún acto malvado. Jamás sacar ventaja del descuidado. Porque, ¿qué creen? De Dios no me puedo escapar, de su presencia menos. Yo aprendí muy tarde esta verdad, ¿eh? Como algunos de ustedes saben, yo me convertí hasta los 33 años de edad. Antes de eso, no, hombre, yo era rasqueado. Vivía completamente en el pecado, la mente totalmente podrida con el demonio. ¿Saben qué me movía todos los días? El sexo desordenado, prostitutas, cuates, rock and roll. Como dice la canción de Manu Chao, vamos a Tijuana, tequila, sexo y marihuana. Miren, aunque les parezca raro, esa era mi vida. Es algo que mi mente ya experimentó, vivió y sufrió, tengo que confesarlo también. Y que si no ha sido por una pancreatitis aguda, jamás hubiera escuchado el llamado. Pero miren, Dios me ama tanto que no entendí de ninguna otra manera, pues me mandó una pancreatitis aguda que me mandó 3 meses al hospital y a tener una cirugía de 9 horas. Un 7 de diciembre de 1989. ¿Cómo olvidarlo? Miren, esas fechas no se olvidan. Pero ahora les digo, regresando a nuestro tema, esto valió la pena. Valió la pena, porque yo andaba equivocado y me sentía bien fregón. Hay que escuchar a Dios en nuestras vidas y obedecerlo, ¿eh? Porque miren, les confieso, antes de los 33 años, ¿qué creen? Yo era católico, ¿eh? Era un católico estándar. Iba a misa de vez en cuando, y cuando me nazca, para que entiendan de lo que hablo. Ay, cuando se me pasaba, y alguna vez me confesé por ahí por miedo que soñé al diablo, ¿verdad? Aguas, no es lo mismo. Por eso es importante obedecer a Dios, guardar sus mandamientos, poner en práctica todo aquello que nos enseña, si no, ¿de qué nos va a servir? Miren, lo repito una y mil veces. La penal de Puente Grande aquí en Jalisco y cualquier penal de país católico está llena de bautizados con agua. Está viendo la estadística, 95% de los presos son católicos bautizados. ¿Pero qué creen? Nunca pusieron en práctica absolutamente nada de lo que enseñó Jesús.
pusieron en práctica lo que les aconsejaba el demonio. Dios nos creó libres, con libre albedrío. Y esto es doloroso, ¿eh? Miren, hubo 200,000 homicidios en el gobierno anterior. ¿Quién asesinó a quién? Pues un católico mexicano asesinó a otro católico mexicano, bautizados los dos. Esa es la verdad atroz. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que uno obedece a Dios, el otro no. Y además se sienten, ustedes han visto que hasta los narcos se sienten creyentes, llevan a bautizar a sus hijos, cuidado. Con Dios no debería jugar absolutamente nadie. Más bien debemos obedecer sus mandamientos, obedecerlos, practicarlos, llevarlos a cabo todos los días. Pero vamos a continuar, queridos amigos. Numeral 1346. Ya decíamos que la liturgia está formada de dos partes. Una, la reunión, y la otra, la liturgia eucarística, con la presentación del pan y del vino y la acción de gracias consacratoria y finalmente la comunión. Liturgia de la palabra y liturgia eucarística constituyen juntas un solo acto de culto. En efecto, la mesa preparada para nosotros en la Eucaristía es a la vez la de la palabra de Dios y la del cuerpo del Señor. ¿No se advierte aquí el mismo dinamismo del banquete pascual de Jesús resucitado con sus discípulos? En el camino les explicaba las escrituras. Luego, sentándose a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Todos se reúnen. Los cristianos acuden a un mismo lugar para asamblea eucarística. A su cabeza está Cristo mismo, que es el actor principal de la Eucaristía. Él es sumo sacerdote de la nueva alianza. Él mismo es quien preside invisiblemente toda celebración eucarística. Como representante suyo, el obispo o el presbítero, es decir, el sacerdote, actuando in persona Christi Copitis, preside la asamblea, toma la palabra después de las lecturas, recibe las ofrendas y dice la plegaria eucarística. Todos tienen parte activa en la celebración, cada uno a su manera. Los lectores, los que presentan las ofrendas, los que dan la comunión y el pueblo entero cuyo amén manifiesta su participación. Y miren, esto es muy importante. Ustedes, miren, esta escena tan hermosa es una pintura hermosa, que es gigantesca, mide 4 por 8 metros, está en el Vaticano. Y la pintó ni más ni menos que Rafael Sanzio, ese pintor también profético y santo. Y se llama La disputa del sacramento, así se llama este cuadro. Y si se fijan, contiene todo lo que estamos explicando. Abajo el pueblo, miren, el altar, la Eucaristía sobre el altar con su expositor. Y arriba en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en línea recta, derechito a donde está la custodia en el altar. Qué bien representado todo. Quien acompaña a los de arriba, vean ángeles, arcángeles, los 12 apóstoles, se vean los 6, cuéntenlos. María y Juan el Bautista, al lado de Jesús. Y abajo, los santos, los apóstoles, los vivos, por así decirlo. Es un misterio. Miren, por eso, noten algo. Cada que comienza una misa, seguro lo han notado, el sacerdote lo primero que hace es besar el altar. Le da un beso al altar. ¿Qué significa eso litúrgicamente? Que en el momento en que el sacerdote besa el altar ocurre un milagro, un misterio grandísimo. El sacerdote, como lo estamos leyendo aquí,
se convierte en Cristo mismo, fíjense. Se vuelve Cristo mismo, ¿eh? Mientras esté en la misa, Él es Cristo. Y también ocurre otro misterio. El altar también se convierte en el cuerpo de Jesucristo mismo. Fíjense qué impresionante. Y después de esto ocurre todo, ¿eh? Después del beso viene, buenas tardes, buenos días, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al final ocurre lo mismo, el sacerdote da la bendición, se despide, y lo último que debe hacer antes de abandonar el presbiterio es besar otra vez el altar. Y cuando el sacerdote besa otra vez el altar al final de la misa, al besar el altar vuelve a ocurrir algo como mágico. El sacerdote vuelve a ser el padre Panchito y al altar vuelve a ser un altar de material. Miren, por eso es tan importante el poner nuestra mente en la misa. Perdónenme, es que les dé un testimonio. Antes de convertirme, yo iba a misa y mi mente estaba mi bulto ahí, ¿eh? Jamás escuché una misa con atención. Estoy confesando algo que ocurría en mi mente, perversa. Yo iba a misa y estaba pensando en chicas, en chamacas. Me acuerdo que pensaba mucho en fútbol. Estaba yo en la misa, ching, ¿cómo fue a fallar este menso? Es decir, así. El demonio me seguía dominando aunque estuviera yo en misa. Es muy importante entenderlo. Ahora no, amigos, ¿eh? Ahora también les confieso con toda honradez y toda gloria para Dios que ahora disfruto cada misa, cada momento, cada palabra, cada parte de la liturgia. Aprovecho cada ocasión de la misa para purificarme como en el yo pecador. Ahí nos purificamos. Si no tenemos pecados mortales y graves, con el yo pecador, y luego le decimos a Dios, acuérdense, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Eso nos purifica y nos da permiso, si me permiten, de parte de Dios para participar en la Eucaristía. Pero vamos a continuar, queridos amigos. Numeral 1349, donde hablamos de la parte litúrgica. Ya decíamos que la misa se compone de dos partes. La parte de la liturgia de la palabra y la parte de la liturgia de la Eucaristía. Ya hemos dicho, queridos amigos, que en realidad, perdón, miren, la liturgia quiere decir algo así como la ofrenda de los labios de los hombres. Y como decíamos, la liturgia se divide en dos partes. La liturgia es la palabra que es Dios hablándonos a nosotros. Y todo lo demás es nosotros hablándole a Dios. No te lo verán. Desde que llegamos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Es nosotros hablándole a Dios. Oremos, oh Señor, que creaste al mundo, ayúdanos, bendícenos. Nosotros hablándole a Dios. Yo confieso ante todos ustedes, nosotros hablándole a Dios. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros hablándole a Dios. Cuando decimos en gloria, nosotros hablándole a Dios. Pero cuando vienen las lecturas, es Dios hablándonos a nosotros. Esto hay que entenderlo bien en el raciocinio. Por eso, la palabra de Dios también es alimento. Acuérdense que se lo dijo Jesús al demonio. ¿Eh? No todo lo que entra por, perdón, no todo, también lo que viene de la boca de Dios es pan, le dijo Dios, en la persona de Jesús. ¿Se acuerdan que le dijo, oye, ya sé que de Dios y que tienes hambre, bendice esas piedras y se convertirán en pan? Y Jesús le contestó, también está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Por eso la palabra de Dios forma parte de la Biblia, porque es alimento. Una persona que no puede comulgar sacramentalmente por algún problema que tiene,
sí puede comer el alimento de la palabra de Dios que está disponible en la misa. Y luego, después de las lecturas, regresamos a seguirle hablando nosotros a Dios hasta el final. La oración eucarística es una súplica, no es solo oración, una súplica a Dios, que nos convierta esas hostias de trigo en carne y sangre de Cristo y ese vino en nosotros hablándole a Dios. Pero esta parte de la liturgia de la palabra es fundamental. Dice el numeral 1349. La liturgia de la palabra comprende los escritos de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento y las memorias de los apóstoles, es decir, sus cartas y los evangelios. Después la homilía que exhorta a acoger esta palabra como lo que es verdaderamente palabra de Dios y a ponerla en práctica. Miren lo que decíamos hace rato. Vienen luego las intercesiones por todos los hombres. Según la palabra del apóstol, ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad. Y esta es la oración, la plegaria universal, ¿se acuerdan? Donde nos dice el sacerdote, todos vamos a contestar, Señor, óyenos, y ya empiezan las peticiones, que si son ordenadas, deben ser en primer lugar por las autoridades de la iglesia, por el Papa, los obispos. La segunda plegaria debe ser por los gobernantes del mundo. La tercera, en ese orden, analicen bien y verán que, claro, no es de que se la salten y no, y luego viene por la comunidad y termina muchas veces por las necesidades de todos los presentes. La liturgia tiene siempre un orden. Y es lo que nos está explicando aquí el catecismo. Y luego viene la presentación de las ofrendas, como ya hemos dicho, que también forma parte de la Eucaristía. Y aquí es importante, amigos, entender algo y se los comparto. ¿A qué me refiero? A que en realidad, en el momento de las ofrendas, es el momento en que hemos de ofrecerle a Dios todo lo que hayamos padecido en la semana. Mis enojos, mis desvelos, mi insomnio, mi cansancio, mis desesperaciones, mi ansiedad, es en el ofertorio. Dice María Sima que hablaba con las almas del purgatorio, ¿verdad? Que le revelaron las almas que a la hora del ofertorio, y ahí les doy el consejo, ustedes sabrán qué hacen con eso, que a la hora del ofertorio, sí, todas las almas se forman, fíjense, en el centro del templo, para que entiendan. Todos los ángeles de la guarda de cada uno de los presentes se presentan en el centro para llevarle ofrendas a Dios. Y dice María Sima que la mayoría de ángeles de la guarda llegan al altar, al presbiterio, y le dicen a Dios, no te mando nada, Señor. No me dijo que te ofreciera nada. Cuidado, ¿eh? Bien, hay mucho que ofrecerle a Dios. En lugar de desesperarnos con un dolor, un sufrimiento, un desfalco de dinero, mejor ofrezcámoselo a Dios en la misa. Digámosle a nuestro ángel de la guarda, mira, llévale estas fatigas a mi Señor, Él sabe que las pasé, estas necesidades. Y también llévale mi gratitud por todo lo que me da. Pero ojo, no mandemos a nuestro ángel de la guarda con las manos vacías. Pero sigue diciendo aquí, miren, la presentación de las ofrendas, es decir, el ofertorio. Entonces se lleva al altar, a veces en procesión, el pan y el vino que serán ofrecidos por el sacerdote en nombre de Cristo en el sacrificio eucarístico, en el que se convertirán en su cuerpo y en su sangre. Yo diría, lo crean o no, es la acción misma de Cristo en la última cena, tomando pan y una copa. Solo la iglesia presenta esta oblación pura al Creador, ofreciéndole con acción de gracias lo que proviene de su creación. La presentación de las ofrendas en el altar hace suyo el gesto de Melquisedec,
y pone los dones del Creador en las manos de Cristo. Él, quien es también en su propio sacrificio la muestra, lleva a la perfección todos los intentos humanos de ofrecer sacrificios. Esto es muy interesante, amigos, porque hablamos entonces de que también es una ofrenda en la misa. ¿Cómo descubrimos que la misa es muchas cosas? Nos alimentamos, nos purificamos, llegamos sucios a la misa y salimos limpios. Ojalá entiendan esto. Si participamos, si cantamos, si oramos, si cantamos las súplicas, salimos limpios. Lo dice Jesús en el capítulo 13 de San Juan. Les dijo a los apóstoles, porque ustedes ya están limpios, acaban de ser bañados, les dijo, acababan de salir de la última cena, imagínense la primera misa, estaban todos limpios, excepto uno, ya saben ustedes quién, el traidor, ¿verdad? El malvado que prefirió gozar 30 monedas para hacer tranzas en el mundo y perder su vida en esta vida y en la otra. Porque dijo de Judas Iscariote nuestro Señor Jesús, más le vale a ese no haber nacido. Fíjense qué palabras. Eso lo deposita en el infierno. Más le vale no haber nacido, fíjense. ¿Por qué? Porque todos los que nacemos, nacemos para ser felices, para buscar a Dios y salvarnos. Porque si no me salvo, ¿de qué me sirve haber nacido? Fíjense, por eso dice Jesús esta frase. Más le vale ese mejor no haber nacido, ¿verdad? Porque nació y con su libre albedrío va a ir a parar al infierno. Para él hubiera sido mejor no haber nacido, por eso lo dice Jesús. Es una frase letal para Judas Iscariote, que no quede duda que está en el infierno, amigos. Mucha gente se niega a creer esto, pero está en la Sagrada Escritura. Pero vamos a continuar. Numeral 1351. Desde el principio, junto con el pan y el vino para la Eucaristía, los cristianos presentan también sus dones para compartirlos con los que tienen necesidad. Esta costumbre de la colecta, siempre actual, se inspira en el ejemplo de Cristo, que se hizo pobre para enriquecernos. Y miren, aquí volvemos al gran San Justino, ¿verdad? Que como vemos era un experto en la Sagrada Eucaristía. ¿Cómo tenemos santos que nos dan luz y nos iluminan? Miren, decía San Justino, los que son ricos y lo desean, cada uno según lo que sea impuesto, lo que es recogido es entregado al que preside, y él atiende a los huérfanos y viudas, a los que la enfermedad u otra causa priva de recursos, los presos, los inmigrantes, y en una palabra, socorre a todos los que están en necesidad. Fíjense lo que decía San Justino ya en el año 155, no hace 10 años. Miren, queda claro aquí que la colecta, es decir, la limosna, está mandada desde siempre. En todas las misas que ha habido han pasado por la limosna de los fieles, ¿eh? Y precisamente, miren, si no, ¿cómo podría vivir la iglesia? Voy a usar una frase coloquial para explicarlo. Dice por ahí que el dinero no es la vida, pero sí la movida. Nada se mueve sin dinero. ¿Qué puede hacer un templo sin dinero para pagar, para empezar la construcción, la luz, los derechos a los empleados, el mobiliario, todo lo que se consume en la celebración? No, amigos, tenemos que ayudar a nuestra iglesia, así como le mandó Dios en el Antiguo Testamento a las 11 tribus, ayudar a la tribu de Leví para que no se preocupara por el dinero. Así todos debemos ayudar a la iglesia y a los sacerdotes
para que no se preocupen por el dinero. Fíjense cómo hasta la colecta está anotada desde siempre en la misa. Pero sigue diciendo, amigos, el numeral 1352. La anáfora con la plegaria eucarística, que es la oración de acción de gracias y de consagración, llegamos al corazón y a la cumbre de la celebración. Y dice, miren, volvemos aquí precisamente al catecismo. En el prefacio, la Iglesia da gracias al Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo, por todas sus obras, por la creación, la redención y la santificación. Toda la asamblea se une entonces a la alabanza incesante que la Iglesia celestial, los ángeles y todos los santos cantan al Dios 3 veces santo. ¿Se acuerdan? Veíamos aquí en la imagen que nos comparte Rafael Sancio. Miren, arriba están los santos que cantan y le dan gloria a Dios en esta parte de la misa. En cada misa hay cantos celestiales, no los oímos aquí. Pero cuando cantamos el Hosana y el Aleluya, solo nos estamos uniendo a los cantos de los ángeles, que ellos sí cantan siempre. Nunca dejan de cantar en la misa, y en cada misa hay querubines, serafines, ángeles, potestades, virtudes. Debemos creerlo, amigos. Hablábamos de lo metafísico. Pero continuando, dice aquí el numeral 1353. La, perdón, sí, 1353. En la epíclesis, la Iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu Santo o el poder de su bendición sobre el pan y el vino, para que se conviertan por su poder en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y que quienes toman parte en la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu. Algunas tradiciones litúrgicas colocan la epíclesis después de la anamnesis. Ahorita lo vamos a ver. En el relato de la institución, la fuerza de las palabras y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presente bajo las especies de pan y de vino su cuerpo y su sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre. Miren, aquí hay que entender algo, amigos. ¿Qué es la epíclesis? Es cuando el sacerdote pone sus manos sobre el vino y el copón de consagración. Y les comento algo cultural. Cuando ocurre la epíclesis, es decir, este acto donde el sacerdote pone sus manos, así como el obispo pone las manos sobre el nuevo sacerdote para transmitirle la fuerza del Espíritu Santo desde el cielo, así también el sacerdote usa sus manos para transmitir el Espíritu Santo y la fuerza de Dios. Y miren, en este momento cuando el sacerdote pone las manos sobre el cáliz, es en el momento en que nos debemos arrodillar, para que lo anoten. Es el momento exacto. Y si el acólito está atento es cuando debe sonar la campanita. Porque hay gente que se arrodilla desde que empieza el sacerdote a hacer la oración. Y no, lo correcto es en la epíclesis, como estamos viendo. Y luego el numeral 1354, que nos habla de otro asunto, la andamnesis. Vamos a verlo, miren. Hablamos de la anamnesis. Perdón, son palabras griegas un poco difíciles. Anamnesis es la pronunciación correcta. La anamnesis. Cuando ocurre esto, amigos, es cuando el sacerdote eleva la hostia. Todos lo hemos visto. Se llama anamnesis. Es decir, el sacerdote le ofrece la Eucaristía a Dios. Dios es el Dios.
A él nos estamos dirigiendo todos en la asamblea y a él le decimos, mira, Señor, aquí está este pan de nosotros, conviértelo en carne y sangre. Eso se llama la anamnesis. Y dice el catecismo, en la anamnesis que sigue, la iglesia hace memoria de la pasión, de la resurrección y del retorno glorioso de Cristo Jesús. Presenta al Padre la ofrenda de su Hijo, que nos reconcilia con Él. Y en las intercesiones la iglesia expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la iglesia del cielo y de la tierra, de los vivos y de los difuntos, y en comunión con los pastores de la iglesia, el Papa, el obispo de la diócesis, su presbiterio y sus diáconos y todos los obispos del mundo entero con sus iglesias. Y miren, ahí, si se acuerdan, es la parte donde el sacerdote pide por el Papa, por los obispos y pronuncia sus nombres. Pero se nos ha terminado el tiempo, queridos amigos, por el día de hoy. Ya continuaremos, Dios mediante, en nuestra próxima clase. Por hoy, vamos a pedirle mucho a Dios por la salud del Papa Francisco, que está en un momento muy delicado de su vida. Pero también sabemos y estamos seguros que está en las manos de Dios. Es su elegido aquí en la tierra. Vamos a darle muchas gracias a Dios nuestro Señor, porque es tan bueno con nosotros. Y vamos a ofrecerle, si les parece bien, poner en práctica su palabra. No conformarnos con rezarla, con estudiarla, con meditarla, pero ponerla en práctica. Si nosotros queremos, Dios nos va a ayudar a conseguirlo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y sigamos encomendándonos a nuestro querido San Judas Tadeo. Querido San Judas Tadeo, ruega por nosotros. Bien, pues muchas gracias, queridos amigos, por haber asistido. Los quiero mucho y los espero el próximo lunes, aquí mismo. Hasta entonces, muchas gracias. Buenas noches, gracias, saludos. Buenas noches, saludos y un abrazo a sus familias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, Muchas gracias. bendiciones, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias.